Hola, muy buenos días, comunidad jimandina. Es un placer tenerlos el día de hoy en nuestro evento anual de Charlas TED. Sean todos bienvenidos, padres, estudiantes y docentes. Hoy tendremos un recorrido desde diferentes enfoques y los invito a que disfrutemos de este espacio educativo e enriquecedor. Sin más, demos inicio a estas interesantes charlas hechas por nuestros compañeros de sexto, noveno y décimo grado. Primero que todo, el docente Fernando de inglés nos dará unas palabras de apertura. Estimados padres de familia y estudiantes, es un placer darles la más cálida bienvenida a este espacio en las que las ideas de sus compañeros y de sus hijos toman vida. Las charlas TED del día de hoy, los estudiantes nos presentarán como oradores, sino como agentes de cambio, compartiendo sus reflexiones, sueños e inquietudes con un enfoque crítico y creativo. Agradecemos profundamente su presencia y apoyo continuo en este viaje de aprendizaje. Disfrutemos de esta mañana de valiosas y poderosas ideas. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con nuestras charlas. ¿Alguna vez se han preguntado si pueden llegar a aprender algún instrumento o música sin requerir clases? Con ustedes, Samuel Posada. Hola a todos, muy buenos días. ¿Alguna vez ustedes han querido aprender o crear su propia música, pero les ha parecido complejo o frustrante? ¿Les parece que esto solo se aprende con clases? Mi nombre es Samuel Posada y el día de hoy les quiero enseñar a cómo ustedes pueden sobrepasar estos prejuicios y cómo pueden aprender a tocar instrumentos musicales de forma autónoma. Porque yo creo que la única verdadera forma de aprender a crear música es con la práctica. Bueno, algunos no lo creerán, pero hay varios músicos y cantantes que aprendieron a hacer lo suyo sin la ayuda de clases. Algunos de nuestros ejemplos son como Eric Clapton, David Bowie, Jack White y muchos otros triunfaron independientemente. Sin embargo, aquí surgen preguntas. ¿Cómo es que ellos lograron hacer esto? ¿Y acaso solo porque son famosos pueden hacerlo? Pues verán, supuestamente la gente dice que esto es gracias a la práctica. Entonces, con esa lógica, ¿acaso yo puedo aprender a dominar instrumentos musicales de forma autónoma? Pues verán, cuando alguien practica, en este caso los instrumentos musicales, activa una parte del cerebro cuyas son las neuronas. Al practicar, las neuronas refuerzan la velocidad y la eficiencia en la que la información viaja a través del cuerpo. Entonces, de esta manera, se mejora tanto la memoria de corto como largo plazo, ya que la información viaja mucho más velozmente a través del cerebro. No solo eso, pero también se mejora la habilidad en la que la persona maneja el instrumento musical, porque las señales se envían mucho más eficientemente a través del cuerpo. Después de haber escuchado la prueba científica, es probable que sí se pueda aprender autónomamente. Ahora voy a dar a conocer una experiencia que yo tuve que creo que ustedes deberían saber porque para mí es bastante importante. Bueno, yo empecé a tocar instrumentos musicales porque para mí era algo bastante fascinante y también mucha gente lo hacía, pero muy pronto me di por vencido porque era muy difícil y no tenía ni clases ni aplicaciones que me ayudaran a aprender. Pero al pasar de los días y de las semanas, me di cuenta que la música y el piano me hacían mucha falta y me sentía muy aislado sobre ese tema. Entonces me decidí algo. Tenía que practicar con exigencia para llegar a lo que yo quería. Entonces, sin la ayuda de nadie, practiqué y repasé lo que recordaba del piano y miraba videos de música para llegar al nivel en el que estoy ahora, mucho mejor que antes. Después de haber escuchado mis experiencias y las pruebas científicas, está más que claro que sí es posible aprender autónomamente los instrumentos musicales. Ahora voy a dar a conocer 5 trucos bastante interesantes que ustedes podrían implementar en su práctica de los instrumentos. Bueno, el primero consiste en hay que establecer un horario diario para practicar con orden y seguimiento y así no se pierde ninguna práctica. El segundo, que pues es bastante obvio, es tener conocimiento básico en el instrumento, ya que de esta manera uno no puede llegar de la nada a pensar que puede tocar instrumentos musicales sin tener conocimiento atrás. El tercero, que también es bastante importante, es practicar con exigencia, ya que de esta manera uno no se rinde fácilmente y los aprendizajes son mucho más grandes. Pero los últimos 2 trucos para mí son mis favoritos, ya que el cuarto trata de que hay que encontrar una inspiración y una motivación para empezar a tocar los instrumentos, lo que para mí es algo fascinante. Y el quinto y último trata de que pues hay que ver tus errores para poder corregirlos, no quedarse en el mismo paso y seguir adelante. En fin, de todo lo que he hablado, se puede concluir que la práctica de verdad es algo bastante importante tanto en nuestras vidas como en la música, ya que esta mejora físicamente nuestro cuerpo como mentalmente nuestras acciones. Y después de todo, tampoco es muy difícil practicar de vez en cuando. Uno puede, uno puede aprender a tocar instrumentos musicales y cualquier otra cosa en lo que te propongas, pero para lograrlo
Habrá que practicar con exigencia para mejorar y triunfar en un objetivo en común. Muchas gracias por haber estado en esta charla y recuerden, no se rindan y sigan adelante. Adiós. El malagradecimiento e insatisfacción son temas muy comunes y recurrentes en nuestra vida diaria. ¿No lo creen? Con ustedes, Alejandro Muñoz. Good morning. I've got 2 words for you today: ungratefulness and dissatisfaction. Dissatisfaction. I like that word. I think it represents humanity's principal characteristic very well, but I see it being confused a lot with the other word, ungratefulness. People use both of these concepts as if they had the same meaning, when in reality, they couldn't be any more far from each other. I think this is a problem because you won't take an ungrateful person seriously. And if you think they are the same as these other kind of people that I mentioned, you won't take them seriously neither. When in reality, I personally think that this second kind of people should be an example that we all should follow. Why? Let me explain to you. But first, let's take a better look at the concept of ungratefulness. An ungrateful person is normally described as someone who doesn't appreciate and doesn't recognize what's given to them. This characteristic is commonly found in children and can sometimes stay until adulthood, and in some cases I have seen, even to death. But why does this happen? Ungratefulness is actually a very big problem of miscommunication and language. A study released in the 23rd of May of 2018 in the Royal Society Open Science platform analyzed the different ways of showing gratitude in many parts of the world, demonstrating that in some cultures, the act of being grateful itself is pretty much reserved for very special occasions, and that in some languages, saying thanks too frequently can be weird and even insulting. And even worse, in some dictionaries, there is not even an equivalent of the word thanks. But this is not the case here in Colombia, right? So what can cause ungratefulness here in a context like ours? I personally think that miscommunication plays a big role in this whole problematic. For example, if a child grows up not knowing what their economic and social situation is, they won't be able to understand it, and in consequence, they won't appreciate it, because they don't realize it and probably won't until they grow older. The most obvious solution to this problem is to raise awareness from a young age. Show how much work is made just to put food into the table. Show that anything is going to change if you just keep comparing your situation to others. And then show that being ungrateful is an option. Just like my grandma used to tell me, anything is going to change until you get up and clean that horrible mess in your room. That is where the difference between dissatisfaction and ungratefulness kicks in. When you feel dissatisfied, you feel like you have not achieved your goals and matched your expectations. And most people consider this is a bad feeling. But I personally think that a combination of this with gratitude and at least a little bit of ambition can be the perfect fuel for growth and improvement. Let me explain. When you stop looking up at those who have what you want and realize there's people down who want what you have, you will see that the only thing that matters in that scale is you, and that you should focus on yourself. By focusing on yourself, you will be able to understand your situation better, and in consequence, you will appreciate it more, which will make you happier, because it is scientifically proved that gratitude releases dopamine all across your body. Just like a good old book of mine says, you are the master of your life, and the universe responds to all your orders. Do not remain speechless at the images that may appear if they are not what you expected. Take responsibility for them, and if you can, free them. Then think new things about what you want. Feel them, and be thankful for what has been done. Which means that you should be grateful for what you have, while already taking more ambition of wanting better things. I know that what I am saying is true, because I've seen it. I've seen it in my mom. She tells me that when she was a child, she thought that what she got from her parents was very minimal, and that it was because that was the only thing that they wanted to give her. But as she grew up, she realized more and more details about her context, which make her think about 3 things. First of all, how discomforted she was with how she was living. Second, how hard she will have to work to get out of that situation, but also how grateful she was with what she had. She tells me now that she is grateful for what she had back then because it is the basis of what she is today. So, when you feel ungrateful, take a deep breath and think. Think in your goals, think in your accomplishments, think in everything that has been given to you. You will now possibly have dissatisfaction with at least a little bit of gratitude and ambition. And this, ladies and gentlemen, for me, is one of the keys to a good life. Thank you. Un tema que es parte de nuestra actualidad común y recurrente en diferentes escenarios, el bullying. A continuación, David Jiménez nos va a contar su experiencia. Un día me encontraba esperando el bus para ir a mi colegio y quise revisar una red social llamada TikTok. Al entrar, revisé mis notificaciones y me percaté de un nuevo comentario en mi última publicación.
Desafortunadamente, era un comentario de un compañero de colegio, criticando y burlándose de mi última publicación, llevándome así, junto con otros factores, a darles esta pequeña charla. Buenos días, mi nombre es David Jiménez, tengo 12 años y el día de hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es la vida de una persona que sufrió de bullying? Bueno, la verdad es que es muy distinta a la de una persona que no sufrió de bullying. Comencemos este viaje. Primero, hay 4 tipos de bullying, los cuales tenemos que entender antes de entrar de lleno con las preguntas. Primero, tenemos el físico. En este se maltrata a la víctima físicamente con la intención de demostrar superioridad. Por otro lado, tenemos el verbal, en el cual cara a cara con la víctima se le hacen críticas, burlas e insultos con la intención de afectarla emocionalmente. También tenemos el cyberbullying, en el cual los acosadores entran al perfil de la víctima para comentar cosas groseras u ofensivas, dejando en ridículo a la víctima en frente de la internet. Por último, tenemos el social, en el cual a espaldas de la víctima se le crean chismes y rumores con la intención de darle mala fama. Ahora, quiero darles algunas anécdotas. Gracias a la investigación de campo logré adquirir 3 anécdotas. ¿Se imaginan que una compañera diariamente es agredida por otro compañero? Este le da golpes en la cabeza y empujones constantemente. ¿Se imaginan? Por otro lado, un amigo mío cuando estaba pequeño por accidente se cayó encima de un compañero. Su compañero, al pensar que esto fue intencional, empezó a sacarle la lengua e insultarlo. También un compañero me comentaba que el año pasado era excluido y un grupito de niños le creaban chismes, ya que lo consideraban chismoso y molesto. Ahora, volviendo con la pregunta, el hecho de haber sufrido de bullying afecta en distintos aspectos. Por ejemplo, el autoestima. El hecho de haber sufrido de tantos comentarios negativos hacen que la autoestima baje considerablemente, haciendo a la víctima sentirse mal consigo misma. Esto también aumenta bastante la probabilidad de sufrir de depresión, ya que la neurona depresiva fue activada desde pequeños. Por otro lado, esto puede llevar a un desafortunado suicidio. Ahora, esto también afecta en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hay una gran falta de confianza, ya que como la gente fue mentirosa e hipócrita con la víctima, esta perdió la confianza en la gente. Y esto también puede llevar a un aislamiento social, con la intención de prevenir cualquier situación de posible bullying. Esto también afecta bastante en el rendimiento académico y profesional. Por ejemplo, el hecho de tener tanto estrés y la falta de comunicación entre el profesor y el alumno hacen que distintos temas no queden claros, haciendo que el rendimiento académico de la víctima baje considerablemente. Esto también genera un ausentismo constante del trabajo o colegio, ya que quieren evitar cualquier situación de posible bullying. Para cerrar con los aspectos afectados, esto también afecta bastante en el comportamiento y actitud. Por ejemplo, se muestran muchos más comportamientos agresivos por parte de la víctima, ya que como la gente era agresiva con la víctima debe ser agresiva. Esto, en graves casos, puede llevar a conductas autodestructivas, ya sean autolesiones o incluso pensamientos suicidas. Antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez le han hecho bullying a alguien? Levanten la mano. Bueno, pues déjenme decirles algo. Eso está mal. Están arruinando la vida de una pobre persona inocente que no les ha hecho nada. Si aún tienen tiempo, pídanle perdón a su víctima y déjenla en paz. Puede que sea una bobada, pero incluso podrían llegar a salvar una vida. Bueno, muchísimas gracias por compartir este viaje conmigo. Espero que esto les sirva como una reflexión diaria. Y recuerden, si conocen a alguien que esté sufriendo de bullying, ayúdenlo. Podrían llegar a salvarle una vida. Gracias. ¿Alguna vez han pensado que las mascotas pueden llegar a ser superiores que los humanos? Con ustedes, Mariana Navarrete. Would you believe me if I told you that a simple ball of fur, an animal that only eats and sleeps, and a being that takes up all your time and money can save your life? Well, let me tell you that it's true, and that is my case. My name is Mariana Navarrete, and I am here to tell you why and how. I remember one day being on TikTok, and the following appeared. What did the wise old doll say to a human? You think you're the top of the food chain, but I'm the one who can turn my head 270 degrees. And this is true.
Despite being a joke that I know it is anything but funny, it tells the truth. Humans have always believed themselves to be the center of the entire universe, when this is not the case. Despite the fact that it is true that we are different due to our way of thinking and communicating, the truth is this is completely useless, because I have a question. What do we gain by being intelligent or advanced if we cannot maintain loyal and lasting relationships with anyone? Until one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened. Anatole France. An animal is not going to lie to you or betray you. It is not going to criticize you to the point of making you feel bad about yourself. And it is not going to swear eternal love to you and then leave you with nothing. Throughout my life, I have felt unconditional love and connection with 3 different animals. From Tobias, who was my childhood dog, who accompanied me from when my mother became pregnant until I was 10 years old. A cat named Caramelo, with whom I shared almost the entire pandemic on my family's farm, until last year when he sadly left this world at just 3 years old. To the last and most important bit, Sammy. She came into my life in 2021. I'm a faithful believer in destiny, and I believe that she came at the time we needed each other the most, because she was looking for a home, and I was looking for a life partner. She has been there for me through thick and thin, through the times when I haven't felt good about myself and all I want to do is cry, through my parents' divorce, when all I need is a hug and to feel protected, or when I just need company, because my family and friends do it, but not like Sammy. She has shown me what many people have never done for me, the power of love. Or she would have shown me what many people are never capable of. And what is that? Being 100% loyal nor selfish, because she is not just a simple dog. She is also my soulmate and my greatest company, which makes me believe that animals are capable of doing what humans cannot. And what is that? Being 100% loyal nor selfish, because an animal will never demand more from you. He only asks for love and food, obviously, but he will never demand expensive things or things out of reach. A clear example of that are the homeless people or recyclers that, although not a lot of them treat animals properly, the majority have their dogs in very good conditions, and they have the best company of all, without self-interest or demands, thereby demonstrating what I said, the power of love. Because no matter your economic situation, your living conditions, or even your physical appearance, an animal will always be there for you through thick and thin. Thanks to this, many people have realized the power of animal company, and according to studies, more than 80% of Colombians consider animals as members of the family. Would you believe that? They also indicate that approximately 60 to 70% of Colombians consider animals as members of the family, while the rate of young people who have or want babies is considerably lower, often between 10 to 20%, citing reasons such as personal freedom or financial stability. Therefore, there has also been an increase in the adoption of pets among young people, with an increase of 30% compared to previous years. I do not mean that we should not have babies, just to fill our lives with animals, but little by little, society is beginning to notice the huge impact that animals have on, by giving us company and improving us as people. As Oscar Wilde put it, if you spend time with animals, you're on the risk of becoming a better person. Just like Sammy improved me. Although I feel that if she could talk, she would tell you how much she puts up with me, because I know that I am very annoying, and she knows everything about me, from the boys I have liked, one by one, to the friendships with which I have cut ties or my traumas. Because although she cannot talk like us, with each action, each look or bark, I understand her completely. Just because she knows everything, whether I tell her or not. Because I may seem crazy, I know, but I always tell her about every little detail of my life. She could easily betray me without the information she knows, but I know that she will never do that, because thank goodness she cannot talk, for which I am completely grateful. Because if she could talk, she would have already told me some truths to my face that I would not want to hear, or she would have scolded me for all the stupid things I have done, because everything that Sammy knows should be illegal. Call me crazy or not, I am happy like this, because if being crazy is trusting and giving your life for an animal, I should be in a mental hospital, because I would do anything for her. So, I invite you to go crazy with love for your furry companions, because the world would be a better place if we were crazy and learned from this beautiful company that we all have. Thank you very much. Ahora los dejamos en compañía de nuestros compañeros Sara Montoya, María Fernanda Molano y Simón Alviar, quienes van a interpretar unas bellas canciones.
is a part of the cure, or am I part of any system? Then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up.
Siguiendo con las mascotas, una pregunta que tal vez muchos ya se han hecho. ¿Por qué los perros y no los humanos? Sara y Sasa les va a hablar de esto. Hola, mi nombre es Sara Izaza. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué los perros pueden ser de más allá que los humanos en cuanto al apoyo emocional? Recuerdo que hace como 3 años yo estaba llorando en una de las habitaciones de la casa de mi abuelo. Y Ashton, el perro de mi tía, vino y puso su hocico en una de mis piernas. Eso me hizo estar más tranquila por sentir su amor y cariño. Y ahí me di cuenta que el apoyo emocional que aportan los perros a nuestras vidas es incuestionable, porque son comprensivos, leales y cariñosos. Se puede sentir paz y tranquilidad a su lado. Cuando estaba preparando algunas cosas para esta charla, se la leí a mi mamá y ella me preguntó por qué los perros y no, por ejemplo, un gato. Yo siempre había escuchado que eran los perros, jamás había escuchado algún otro animal. Entonces me puse a investigar y descubrí que cualquier animal puede ser de apoyo emocional, hasta un pez. Pero podría haber cambiado el tema de la charla y no lo hice ya que los perros son mi animal favorito. Pero, ¿qué es un animal de apoyo emocional o en este caso un perro de apoyo emocional? Es un animal que brinda compañía y consuelo a una persona con alguna situación mental o psicológica. Y estos suelen ser recetados por algún doctor por parte de un tratamiento de una persona. Para ser perros de apoyo emocional no necesariamente tienen que tener un entrenamiento como los perros de servicio, a quienes se les entrena para ayudar a personas con discapacidades en las labores del hogar. Solamente necesitan ser tranquilos, amigables, deben adaptarse bien y deben obviamente llevarse bien con sus dueños. En esta gráfica se representa que de 100 personas que tienen perros, el 20% son de apoyo emocional o están indicados como de apoyo emocional. En estas imágenes se muestra que tanto los perros de apoyo emocional como los de servicio usan de estos chalecos para ser identificados en aeropuertos y restaurantes. Las razas más recomendadas para esta labor son Labrador, Corgi, Chihuahua y Golden Retriever. Otra cosa de la que me acordé es que en un viaje de Año Nuevo estaba pasando por un momento muy difícil, entonces obviamente estaba triste. Entonces Ashton vino y puso su pata en una de mis piernas como se muestra en esa imagen. Y pues eso me dio mucha más tranquilidad, al igual que las otras veces. Pero muchos se deberían estar preguntando por qué yo estoy hablando de Ashton si no es un perro de apoyo emocional y yo no tengo indicado uno. Porque los perros pueden sentir cuando nosotros estamos enojados, estresados, tristes o felices y ellos quieren compartir esa energía con nosotros. Algunas desventajas de tener perros de apoyo emocional es que, al igual que los humanos, ellos no son de acero y no son inmortales. Entonces pueden llegar a tener un accidente o enfermarse. Entonces imagínense, la persona está pasando por un muy mal momento emocional y el perro se accidenta o se enferma. No solamente el costo monetario le afectaría a esa persona, sino que también mucho el costo emocional. Y como también hay desventajas, también hay muchas ventajas. Por ejemplo, que generan horarios, porque al tenerlos que sacar a pasear, jugar con ellos y darles alimentación, se necesita de tiempo de esa persona y hasta puede ayudarla a distraerse de momentos difíciles. Otra ventaja es que ayudan mucho a reducir ese sentimiento de soledad, ya que con su energía la persona se va a sentir mucho más feliz y acompañada. En conclusión, los perros de apoyo emocional no solamente nos brindan compañía, sino que nos demuestran la importancia de la empatía y el cuidado mutuo. Al final del día, no solamente se trata de lo que ellos pueden hacer por nosotros, sino de lo que podemos aprender de ellos. Así que cuando estemos tristes, abrumados o nos sintamos solos, recordemos que esa labor también la podemos hacer por alguien más. Muchas gracias por su atención. ¿Podríamos encontrar una conexión entre la realidad virtual siendo un tratamiento para el dolor? A continuación, Catalina Ruiz. Imagine living with persistent and inescapable pain. For millions, this is the reality of chronic pain, a condition that persists long after initial injury has healed, more often for months or even years. Now, imagine putting on a headset, and for a brief moment, this pain significantly diminished. This isn't science fiction, it's virtual reality. And no, unfortunately, it will help you forget the pain of watching your favorite TV show get cancelled. Virtual reality is more than just a tool for entertainment. It's an emerging modality in pain management. The fundamental principle behind virtual reality as a treatment for pain lies in its ability to modify the brain's processing of pain signals.
Through immersive environments, virtual reality engages multiple sensory pathways, as visual, auditory, and even tactile, thereby diverting the brain's attention away from pain. This is particularly relevant when we consider the concept of neuroplasticity, the brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections. Now, people see pain as something negative, like a disease. But pain is nothing more than a protective mechanism of the body, since it is not a pure sensation, but rather it is a response that is created in the nervous system to draw attention to injuries. It is also true that there are people who feel more pain than others, and that is where the, oh, you're so weak, or, you can stand anything comes from. But that is because the degree to which people react to painful stimuli varies enormously. This is largely due to the extent of a pain suppression mechanism that resides in the central nervous system, the analgesia. Chronic pain often results from maladaptive neuroplasticity, when the brain becomes stuck in a pain processing loop. Virtual reality can interrupt this loop by creating competing stimuli that demands the brain's full attention, reducing the perception of pain. Clinical studies have shown that virtual reality can reduce pain intensity by up to 50%, most in conditions like fibromyalgia, complex regional pain syndrome, and spinal cord injuries. Knowing this information, let's consider the case of a patient who arrives at the emergency room due to severe burns. The doctors are treating her with painkillers, but it doesn't work, the pain doesn't stop. And let's emphasize that treating that type of pain is quite impossible. The doctor continues treating her, but it occurs to him to put virtual reality glasses on her, and he begins to project images of a cold environment, snow and ice. And what a surprise, the pain begins to go down. And actually, maybe this is where the phrase, everything is mental, comes from. This effect occurs due to the activation of the brain's descending pain modulatory system, which are responsible for controlling pain signals. Virtual reality offers a non-pharmacological alternative that not only reduces pain, but also enhances the patient's quality of life. And this treatment can also be personalized by adjusting the level of immersion interaction to match the patient's needs. As the technology advances and becomes more accessible, virtual reality could become a standard component of multimodal pain management programs. And who knows, maybe one day your doctor might prescribe you a virtual reality session instead of painkillers, and as a bonus, you'll finally have an excuse to tell your kids that playing video games is just a doctor's orders. Ladies and gentlemen, virtual reality is not just a distraction. It's a powerful tool that leverages the brain's own mechanism to combat pain. By mixing technology with medicine, we are not only treating pain, we are transforming lives. And remember, if anyone asks, you are not gaming. You are participating in advanced pain management. Thank you so much. Hemos escuchado hablar sobre la corrupción desde diferentes enfoques, tanto así desde el enfoque de la educación. A continuación, Dante Marín nos va a hablar mejor del tema. Buenos días, hoy les vengo a presentar un tema que me ha llamado la atención durante los últimos años. ¿Alguna vez han escuchado sobre la corrupción? Levanten la mano. Y ahora, ¿alguna vez han escuchado sobre la corrupción en la educación en nuestro país? Levanten la mano. Bueno, ese es el tema que les quiero presentar el día de hoy. Pero para entender cómo funciona la corrupción en la educación en Colombia, tenemos que saber desde hace cuánto inicia en nuestro país. Para esto nos tenemos que remontar a las épocas coloniales, entre el siglo XIV y XV, con los funcionarios españoles que roban dinero ilegítimamente y a la vez ganaban poder político. También me encontré el caso de la papelina, que fue un caso en donde un señor expresidente compró votos, robó fondos del gobierno y a la vez que los funcionarios españoles también ganó poder político. Antes de empezar quiero mostrarles una imagen. En esta, si pueden ver, el autor ilustra cómo las personas corruptas tienen más poder político, social y económico. Esto influye en las otras que tienen menor nivel político, social, económico, etc. Ya teniendo esto en cuenta, quiero mostrarles esto. Esta imagen fue tomada en Bogotá entre el 2018 y 2019, donde se muestra una manifestación de estudiantes bogotanos exigiendo su derecho a la educación de calidad. Otra ilustración que me encontré fue esta, en donde una persona corrupta solo lucha por su dinero, por su poder, por su fama, socialmente o otras maneras, mientras que otras personas solo quieren luchar contra este sistema de corrupción. Otro caso que me encontré fue este, en un caso de un grupo indígena de La Guajira. Exigimos justicia, no a la corrupción. La educación no se vende, se defiende. ¿Esto qué quiere decir para mí? Que la corrupción no solo pasa en Bogotá, en nuestra capital, también puede pasar en todo el resto del país e incluso en otras partes del mundo. Hay dinero para la corrupción y no para la educación. Este ya es más de cara, ya quiere decir que la corrupción le está quitando la educación a estas personas. Si estos estudiantes no pueden tener la educación que merecen, a futuro no podrán tener un empleo y salir adelante.
Otra ilustración que me encontré fue esta, en donde un estudiante con dinero puede comprar un diploma. Un diploma es un certificado de estudio que más adelante le puede servir para conseguir un empleo. El caso que más me impactó fue este, el del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Este caso fue creado con fondos del gobierno para mejorar e inspeccionar los alimentos que les estaban dando las instituciones públicas a los colegios, a los estudiantes. Otra imagen que también me impactó fue esta, en donde si pueden ver, los estudiantes tienen un colegio que ni siquiera tienen 4 paredes ni un techo, y que si pueden ver, el tablero es una puerta de madera. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera tienen una educación básica. Otra imagen que me encontré fue esta, pero aún peor, porque el tablero ni siquiera es de madera, es un pedazo de cartón. Además que tampoco tienen paredes, si pueden ver. El piso es de tierra y las mesas son de muy baja calidad. Otra imagen que me encontré fue esta, en donde muestra cómo los alimentos que le daban a los estudiantes que pagaban las instituciones públicas para darle a los alumnos era esta, donde pagan por alimentos de calidad A, mientras que los otros, el programa de la PAE le da alimentos de menor calidad. Otra imagen que me encontré fue esta, en donde las paredes son de teja. Se puede ver que donde más pasa corrupción en Colombia en la educación son en las zonas rurales, se ven más vulnerables a la corrupción. Para terminar, quiero mostrarles esta imagen, en donde es una ilustración que el autor muestra cómo las personas corruptas llevan dinero, solo luchan por lo que quieren, mientras que otras personas solo quieren contra esto. También la ilustración muestra cómo las personas corruptas son como un cerdo, solo comen, pero en vez de comer zanahorias y verduras, comen dinero. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Dante Marín y esto fue Colombia y la corrupción frente a la educación. Mariana Maldonado nos hablará de la unión de la creatividad y neurociencia. Miranda, perdón. What is creativity? How does our brain work during the process of creating? Is creativity innate or it can be learned? You've probably asked yourself this, or maybe not. But I can assure you that the human brain is one of the most extraordinary organs that exist, and I'm going to show you why. Hello everyone, my name is Miranda Maldonado, and today I'm going to talk to you about the defragmentation of creation. You're probably thinking, why my title is about creating and not creativity if I've only been asking about creativity? Well, I think these two go hand in hand, closely linked to each other, but not the same. Because in some way, when you begin a creating process, you need to defragmentate your ideas and push your creativity to make something new. Also, your frontal lobe that is in charge of the ability to make decisions and solve problems is activated and becomes like the engine of creativity, something that I think we all undoubtedly have the potential to take advantage of. So, most of the time, now I want you to think, how many of you have ever started at a blank page, waiting for some kind of magical inspiration to start your work, your drawing, or whatever you wanted to do? But in the end, you just ended up scribbling lines or leaving the page blank? Yes, it has happened to me too, a lot of times. Because sometimes creativity feels like trying to catch lightning in a bottle, right? But in reality, you don't need to wait for the lightning to strike, because you are the one who generates it. And I once read a quote that said something like, creativity is a challenge for the brain because the mental effort it requires is just achieved outside of your comfort zone. And I think it's very accurate. So now let me share something interesting with you. When we begin a creativity process, we use at least 3 large-scale neural networks: executive, default, and silence. The first 2 are in charge of the concentration, the memory, and the experiences, while the third is in charge of like a dynamic change between the previous 2 and also of monitoring the events in our environment, and thus knowing how to distribute the importance in your actions. Now, around 25% of the population seems to have advanced creativity, but this is certainly distributed among different ages.
The younger you are, the more cognitive flexibility and divergent thinking there will be. But why? Here it comes like a surprising thing. The children, before being fully exposed to the social norms and expectations, activate their creative brain much more easily. And when we grow up, this creative spark often goes out because, well, there is a silver lining. Creativity is not a fixed trait. Neuroscience tells us that we can learn it, we can develop it, and we can reshape it. So here is where the brain modifies the mind, but also the mind modifies the brain. It's like a back and forth process. Now, there are some studies that prove this, that creativity happens when our brain is daydreaming, idle, or unfocused. So that's which you've probably had, the typical aha moments while taking a shower or a walk outside, because we foster creativity when we let our minds wander. There is a study called Give Your Ideas Some Legs, where Mario Peso said that walking instead of sitting increases your divergent thinking. And there is another called Meditation Enhances Creativity, where Bernard Hummel tells us that the brief open monitoring meditation increases the divergent thinking too. So this is a really important thing for creativity. And with this I can say that creativity comes when we balance linear thinking and creative thinking. Finally, I'm someone who really loves to paint, and I often find myself looking for some inspiration. Sometimes I turn to Pinterest, others I check my photos, or others I just rely on my memory. And I mention this to highlight an important point. To create, you must learn. Because when you begin this process, you rely on things you've seen, on your environment, on your experiences. Because the truth is, you're not going to wake up one day and magically know how to play the guitar or how to compose a song on your first try. So let me leave you with this question again. Is creativity innate or it can be learned? Based on everything we've discussed today, the personal experiences, the sciences, my belief is clear, but I want you to come to your own conclusion. Can anyone learn to be creative? My answer is yes, and I hope yours too. Thank you so much. Para el agrado de todos, a continuación la presentación en piano de nuestro compañero Juan Diego Mojica.
Y continuando con un tema que ya pasaron y tal vez otros ya están pasando, que es la preadolescencia. Con ustedes, Isabela Bolívar. En la preadolescencia se experimentan diferentes cambios, gustos y emociones. Presentamos dificultades para todo tipo de cosas. Pero no solo tú terminas afectado, sino también las personas que te rodean. Hola, soy Isabela Bolívar Guzmán y el día de hoy les voy a hablar sobre la preadolescencia. Yo tengo una hermana mayor, 19 años. Claramente ya pasó por la preadolescencia. Pero mi mamá tuvo que batallar mucho con ella y realmente también conmigo. Por lo cual la debo comprender. Pero esto conlleva mi pregunta. ¿Cómo los padres pueden identificar que sus hijos entraron a la preadolescencia? Estoy investigando y descubrí que algunos cambios que se experimentan en esta etapa son: ya no le cuentas todo a tus papás, quieres empezar a ser más independiente, tienes muchas confusiones o dudas, quieres pasar más tiempo con tus amigos, te preocupa lo que los demás piensen de ti, ya no te interesa ser el mejor en tu clase, entre otros. A mí me sucede que yo no le cuento todo a mi mamá, pero se termina enterando. ¿De quién o cómo? No sé, pero sabe todo de mí finalmente. ¿Pero los padres pueden ayudar a sus hijos? Sí, se necesitan ser entendidos, que se les escuche y se les pase tiempo junto a ellos, en familia, disfrutando la vida. Los adolescentes cambian mucho en esta etapa, pero el amor hacia ellos no debe cambiar. Lo mejor es tener tolerancia. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la pubertad de las mujeres. Esta etapa es por la que todas las mujeres pasan entre los 8 y 15 años. También hay una gran importancia respecto a cuándo comienza esta etapa, ya que por eso hay niñas de séptimo grado que se ven pequeñas y otras realmente grandes. Algunos cambios suceden en esta etapa, como en mi caso, yo me veo pequeña y aunque no soy de séptimo grado, parezco de tercer grado. Pero esta etapa es donde todos los seres humanos han o estamos pasando. En ella, hombres y mujeres experimentan diferentes cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales, etc. Por eso estoy buscando algunos tips para que los padres puedan ayudar a sus hijos y esto no se vuelva un conflicto para nosotros. Algunos tips son: escuchar sin interrumpir, ayudar a calmar sus emociones, estar atentos a ellos, expresar confianza, nunca dejarlos solos, entre otros. Es importante saber que si fallaste ayer, no importa, hoy tienes una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. También es importante el apoyo de los padres hacia sus hijos para que sean mejores estudiantes. Algunas de las cosas que podemos hacer es crear buenos hábitos de alimentación y de dormir y crear espacios en la casa y horarios para ser puntuales con las tareas. Otra de las cosas que también se me hacen muy fundamental en esta etapa es el desarrollo de sus hijos, ya que en esta etapa es donde empezamos a tomar buenos o malos caminos. Por eso, como padres también deben estar muy atentos hacia lo que hacen y colocar límites. Ya para finalizar, yo siento que esto es un tema complejo de manejar, pero como adolescentes debemos ayudar a las personas que nos rodean, porque si no las podemos hacer sentir mal. Pero si todos ayudamos puede ser un poco más fácil. Recuerda, no te disculpes por quién eres. Puedes ser tan grande como queramos ser. Si tienes el coraje, la determinación, la dedicación, el impulso competitivo y la voluntad para sacrificar las cosas pequeñas y luchar por las cosas que merecen la pena, lo podrás lograr. Gracias por su atención. Soy Isabela Bolívar Guzmán y espero que haya sido un tema de su agrado. ¿Y a cuántos de ustedes les gustan los videojuegos? ¿Algunos lo han llegado a ver como una adicción? Samuel Pérez les hablará de su punto de vista. Who doesn't like video games? It's not a trick question. I think everyone, or am I wrong? We had a lot of fun playing with them, whether playing alone against the world or with our friends and families trying to win a tournament. Some studies have shown that certain video games can improve hand-eye coordination, problem-solving skills, and the mind's ability to store and process information. And even though nowadays the gaming industry seeks to increase immersion as one of the leading mediums for entertainment, and is thinking about improving some aspects of social interaction. For everyone, it is the best thing that can happen. But then a thought occurs to me. If we are engaged playing video games all the time, we are not able to do active play or exercise. Hello, my name is Samuel Perez, and today I'm going to talk about some effects of video games in children's development. I'm going to give a short example. There is a kid playing with his virtual reality headset at being an astronaut. And then his little sister enters to a room and he says, "Look, I'm exploring Mars." But then his little sister says, "Yes, but Mom wants you to explore your room and clean it." Here we can see a clear disjunction between the imaginary game world and the real world, leading to all kinds of tensions between families.
So today, I took a different approach, one that overshadows all that fun that we know and have felt, one that involves children's capabilities, their behavior, and even their bodies. I feel that we are getting lost in video games when we don't look either at the content or all the time that we dedicate to them. I would like to share with you some examples of the negative effects of video games published by the Harvard Medical School and the McGill University. Some effects are noticeable changes to behavior, poor time management skills, difficulty in sleeping and changes in sleep patterns, difficulty in school, obesity, social isolation, and some injuries such as carpal tunnel or known as the gamer stump. The condition of video game addiction is so grave that it has been officially recognized by the World Health Organization as a mental health condition, and it has been put at par at other addictions such as drug or alcohol addiction in the International Classification of Diseases. Don't you think this is very serious? I believe that the most important thing that must be kept in mind as a red flag and needs to be looked out is child behavior. So we can focus on critical thinking skills, schedule game time and set time limits, promote events with our friends and family, and challenge the kids to find offline activities they enjoy. Nevertheless, to conclude, anything in excess is never good. While video games offer a captivating blend of entertainment, challenges, and creativity, they can also act as potential drawbacks that cannot be overlooked. When we play video games with moderation, they can act as practical sources for stress relief, mental health simulation, and the development of some social skills. So, I invite you to analyze, are video games our friends or our enemies? Thank you. Y ahora, un tema muy controversial, ¿los tatuajes son buenos o malos? Violeta Zambrano nos dará su opinión al respecto. La sociedad siempre ha catalogado a las personas tatuadas como vagas, maleducadas y delincuentes, sin saber que no todas las personas tatuadas son así. Hola, mi nombre es Violeta Zambrano. Hoy les voy a hablar sobre los tatuajes y de lo que sufren las personas tatuadas y sus consecuencias. Porque la mayoría de veces las personas tatuadas sufren por ser excluidas, estereotipadas o despreciadas. Para esta pregunta tenemos varias respuestas como por la religión, la forma de pensar, las creencias, entre otras. Quisiera contarles que mi mamá tiene varios tatuajes y un día hablando con ella me contó que un día iba tranquilamente en el transporte público y se encontró a dos señoras ya mayores de edad, la cual la estaban mirando mal, si se puede decir así. Las señoras cuando se iban a bajar pasaban al lado de mi mamá mirándola de manera despectiva y diciéndole en voz baja, vaga y sin futuro. A lo cual mi mamá no se sintió afectada ya que ella sabe que no es nada de eso y solo son comentarios de personas que buscan afectar a los demás. Ahora también quisiera contarles que he visto cómo personas tatuadas que van por la calle son despreciadas o miradas mal. Por ejemplo, una vez vi como un señor no lo querían atender en el restaurante que yo estaba. Se me hizo algo inadecuado. Obviamente otro mesero lo terminó atendiendo, pero si lo piensan, obviamente el señor se llevó una mala experiencia. Agregando otra anécdota, resulta que mi abuela tiene aproximadamente 3 tatuajes, 2 en los brazos y 1 en la pierna. Bueno, resulta que un día mi abuela había salido a comprar unas cosas que le hacían falta y en el trayecto se encontró una señora aproximadamente de su misma edad. Mi abuela no le importó y decidió seguir, hasta que en un momento sintió como si alguien la estuviera siguiendo. Mi abuela volteó y resulta que era la misma señora de antes, pero esta vez estaba tratando de ponerle un rosario. Mi abuela se asustó y se sorprendió. Le preguntó a la señora qué estaba haciendo y la señora le dijo que le había visto el tatuaje de la pierna y que como según ella los tatuajes eran del diablo, si le ponía el rosario la iba a liberar. Por lo anterior decidí investigar y les quiero presentar algunas estadísticas que encontré. Bueno, resulta que para el 2020 en Colombia el 6% de los colombianos mayores de 35 años estaban tatuados. El 19% de 24 a 35 años y de 19 a 24 años, el 47% estaban tatuados. Para mí estas cifras son muy importantes, ya que gracias a estas podemos descifrar aproximadamente cuántas personas sufren por ser estereotipadas o excluidas por el hecho de tener tatuajes. Lo que yo podría pensar de esto es que simplemente hay muchas soluciones, aunque simplemente las personas no están dispuestas a conocer una nueva manera de pensar. Aunque teniendo en cuenta que la mayoría de personas que no están de acuerdo con los tatuajes, su edad promedio es entre 60 a 80 años, esto suele ser porque estas personas la mayoría de ocasiones suelen pensar que los tatuajes están en contra de su religión. Ahora quisiera comentarles algunas de las situaciones más comunes por las cuales las personas tatuadas se ven afectadas. Una de las más notorias es a la hora de conseguir trabajo,
Y hay que muchos trabajos en los cuales no se permiten los tatuajes, y algunos de estos son monjas, sacerdotes, curas, abogados, guardias nacionales, trabajos de oficina y a la hora de pertenecer a grupos religiosos u otro tipo de grupos determinados. Ahora quisiera mostrarles una encuesta que le hice a un grupo de 20 personas, que su edad promedio es entre 15 a 60 años. Bueno, resulta que un 25% de las personas les da igual, ya que piensan que pues no es su problema. El otro 25% no están de acuerdo, ya que dicen que pues está en contra de su religión, y el otro 50% que falta está totalmente de acuerdo, ya que no le ve algo de malo. Bueno, resulta que según mi encuesta, las personas que les da igual, su edad promedio es entre 30 y 40 años. Las personas que pues no les, que si les afecta, como pues que no están de acuerdo, su edad promedio es entre 50 y 60 años, y las que están totalmente de acuerdo, su edad promedio es entre 15 y 20 años. Ahora también quisiera decirles que a la final todos somos iguales y merecemos el mismo respeto por igual, estemos o no tatuados. Además, estar tatuado no te describe como persona. De pronto alguno que otro tenga su propio significado, pero así tenga uno significado, todos valemos por igual. Y ya para finalizar, quisiera dejarles este dicho famoso: nunca juzgues un libro por su portada. Muchas gracias. ¿Creen ustedes que hay una relación entre las matemáticas y el amor? A continuación, Fabiana Antonella. Okay, wait, before we start, it's kind of hot in here, right? Okay, hi everyone, now I'm ready. You might be wondering, is she crazy? Why is she wearing a shirt with an equation? Well, it's not just a fashion statement, although that look good. It's actually one of the messages that I want to teach you today. This equation, sin squared theta plus cos squared theta equal to 1, for me represents how can two different elements combine to form a whole, to form one. In some way, this is how I view the concept of love, because it means that doesn't matter how different we are, together we are everything. That's why I want this on my wedding ring someday. I want to start with a quick question. How many of you believe that mathematics has place in the kingdom of romance? Please raise your hand. Okay. It's interesting because a lot of people see math and love as unrelated. But today, I want to challenge that perception. Did you know that there is a fascinating formula called the formula of love? According to an article from El Confidential, there is a mathematical approach that will help you find the love of your life. It takes into account a lot of factors like values, interests, goals. Well, let's put this into practice. Imagine this flower right here represents the entire population, right? It's around 8 billion people. In my case, I want it to be a man, taking out half of it, right? Okay. Now, I want my man to be smart. I want a tall man, a muscular man. Also, I think nobody here wants geometric figures in their life, like love triangles, square minds, vicious circles. And I don't know, for example, you look like you like serious men. And you like funny men. And for example, you like a strong man. Okay. After filtering for those characteristics, there will only be 28 perfect matches for me. But wait, that is not the only thing that matters, because we also need to take into account at what age you start dating. In my case, at 15, from those 28, I will only meet 22. So, continuing with the equation, it says that you need to reject the first 40%, because with these ones, you're only gonna learn what you like, what you don't, and all the lies. Okay? So then, within the other 60%, having more probabilities to find that person who will just spend the rest of your days. And after finding that person, which will be the next step? Someone? Any idea? Well, marriage, right? When you get married, you might give a diamond symbolizing eternity and durability. But did you know that a theorem is even more enduring? Now, if you didn't notice before, I love maths, right? So let's dive a little bit into this topic. We all know the Pythagorean theorem. C squared equals to A squared plus B squared. I'm sure that the planet could be dying, but that theorem is gonna last forever. Because no matter what happens in any time, always two good hypotheses always will form a good hypotenuse.
But talking about the past a little bit, did you know that before being a theorem, it was a conjecture? Let me explain myself a bit. A conjecture is an educated guess based only on your observations. What do you see? While a theorem is a proven fact. For example, the Riemann conjecture that I'm not going to explain a lot, but I'm sure that if proven will change all the mathematical world. On the other side, the Pythagorean theorem that is true in Colombia and in China. Okay, let's put this into an example. Imagine that I want to fill a 3D space with an equal amount of volume figure, leaving the smallest surface area. What I could use? Maybe pyramids? Cubes? A sphere doesn't work because it leaves little holes. Well, Kelvin, the one of the degrees, said that the best figure was a truncated octahedron. You know what it is, right? A truncated octahedron. We have it at house. We use it every Sunday. No? Well, for those one who doesn't know, is this thing right here. But there was a problem. Kelvin never demonstrated. So it remained as a conjecture, dividing the world between Kelvinists and anti-Kelvinists. Then, 100 years later, William Phelan discovered this thing right here. And they gave it the imaginative name of William Phelan figure. I know, it's not creative, but they were men. We can expect more. Okay, and it's interesting because did you know that they made the Beijing Olympic pool building out of this shape? There, Michael Phelps became the best swimmer ever. Well, until someone better came along, right? Just like with the structure of William Phelan. Until it's not proven that there is no something better, it will remain as a conjecture. Doesn't that sound to you like the phrase, you will see, you will find someone who loves you more? To conclude, trust in probabilities. Trust in math to help you find love. And yeah, a diamond could be a beauty gift, but it's a thing, right? Always a theorem will it be a better gift because it represents a proven truth, an eternal truth, just like the eternal love. Thank you for joining me to exploring this intersection between love and maths. This was Fabiana Bello. And remember that when it's equations or emotional connections are always a symbol of how can different things combine to form everything, to form love, to form a whole, to form one. And I want to let you with this phrase. Never demonstrate your love as a conjecture. Always try to prove that it is a theorem. Thank you. Para nadie es un secreto que la lectura es muy importante en nuestras vidas. Con ustedes, María José Reirán. Hola, mi nombre es María José Reirán y hoy les voy a hablar sobre la lectura. Para muchos, la lectura es muy aburrida, pero para otros es lo mejor. Y por esto les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué la lectura es tan importante en nuestras vidas? Antes que todo, les quiero compartir una anécdota, que es que una vez estaba en mi salón, pero había algo muy raro, que era que la mitad del salón tenía un libro en específico. Esto a mí me generó muchísima curiosidad, por lo cual en el descanso decidí pasar a la biblioteca a buscar el tan famoso libro. Y cuando lo encontré, decidí llevármelo para ver cómo era. Apenas lo empecé a leer, me encantó. Y desde entonces me he vuelto una fanática. Es el libro que sale aquí en pantalla. La lectura nos da más concentración, conocimiento y vocabulario. También nos da la capacidad de poder viajar, conocer, descubrir y explorar el mundo que nos rodea. La lectura te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar donde te encuentres. Es un canal que abre paso a la adquisición de conocimiento, ejercita la imaginación y fomenta el interés y el aprendizaje por aspectos desconocidos. También despierta la curiosidad. Nos permite ampliar horizontes sin la necesidad de desplazarnos. También permite que mejoremos la gramática y la ortografía. Favorece la consecución de habilidades verbales, tales como rapidez mental, toma de decisiones y confianza. Es un instrumento que nos hace conocer la realidad y aporta mucho a la adaptación del individuo a la sociedad. Además, nos permite conectar y ponernos en los zapatos de otras personas o personajes.
Despierta vías neuronales, activa la memoria y desarrolla nuestro sentido crítico. También nos mantiene mentalmente activos. Y contamos con diferentes tipos de lecturas, tales como la recreativa, la reflexiva, la superficial, la musical y braille. Y les voy a dar razones por las cuales la lectura es importante para todos nosotros. Primero, alimenta la inspiración. Segundo, nos deja liberar nuestras emociones, tales como alegría, tristeza, miedo, cólera y sorpresa. Y permite que nos desconectemos y nos evadamos del mundo. También, si estás estresado, un libro te puede calmar, ya que te puede relajar y hasta hace que descanses bien. Ofrece temas de conversación al momento de interactuar con nuestros familiares o nuestros amigos y nos permite investigar y profundizar sobre los temas que más nos gustan e interesan. Y ahora les quiero compartir otra anécdota, que es que yo tengo una abuela por parte paterna que tiene Alzheimer. Esto ella lo obtuvo porque de pequeña ella casi nunca leía y por genética esto se lo pasaría a mi papá. Y por eso lo estoy impulsando a que lea mucho para que esto no le pase en un futuro. Nos permite recomendar nuestras lecturas, tales como noticias, libros o artículos. Nos hace crecer como personas y nos hace pensar con reflexión. Y les tengo un dato curioso. ¿Sabían que la lectura detiene el envejecimiento? Ya que muchos estudios han comprobado que la lectura mejora el procesamiento de oraciones y la memoria en personas mayores. En el caso que nosotros no leamos, vamos a tener un vocabulario y un pensamiento crítico y vamos a menos desarrollado y vamos a tener problemas para seguir el ritmo en nuestro colegio o trabajo. Ya para cerrar, aquí en el colegio estamos haciendo un tiempo de lectura todas las mañanas y aunque para muchos les parezca horrible y lo quieran evitar, le están haciendo bien a su cerebro. Muchas gracias por su atención. Y ya para finalizar la presentación de nuestro grupo de danzas interpretando The Rite of Spring. ¿Ustedes creen que el amor existe? Ana María Garay les responderá al respecto. How was love for you in your adolescence? Okay, so please, everybody stand up. Please, stand up. Now, I will ask you
to represent different emotions. So please do the emotion of joy. Everyone. Okay, good. I like this one. Yes. As we enter into the stage of adolescence, the desire to know and discover new things becomes common among all of us. Now represent anger. Anger. Okay. Among all of us, we want to discover new things, just like relationships and love. And that is what I will talk about. Today, you can sit down. Today I will show you different ideas about what a teenage romance is like, something we can see a lot in movies or even in Korean dramas. I call this the fourth eyes. So here we have idealization, emotional intensity, identity, and illusion. At the first aspect, we have idealization. And imagine that idealization is when we had our first crush. That idol, actor, actresses, or even the cute guy at the airport is when we had our first crush. And at the moment we see them is when we start to create a lot of ideas about what that person is like. And another things are the manic pixie dream girls. This idea of the woman of his dreams was created by the men's idealization. Another good example is when adolescents seek to achieve a relationship and the desire to know how is it, just like the one in High School Musical or in Disney Channel movies. The second point is emotional intensity. The emotional intensity is a disorder that adolescents has due to the change and the growing and hormones. The emotional intensity is a risk, and as love clashes with rationality, it is a risk that the teenagers take because it is a feeling like, would you die for someone? Even you think that, oh my God, I love that person, I want to die for him because I love him. And this leads us to attachments such as secure, disorganized, anxious attachments, and that is always not correct. Emotional attachments are something that young people live into a teenage romances. Another point is that love is a risk, as I told you before. And teenage romances are so full of these things. At the third point, we have identity. The identity is quite ambiguous when the adolescents are growing up. And it is something that a paint. We can't create our identities, and when we enter into the stage of adolescence and a teenage romance, it can make us change and feel different. The desire and the searching to discover ourselves can generate problems in our future because of the teenage romances. As we cannot differentiate what is sexuality and what is love, we can't even combine it and get confused. And some people can't avoid these things and get into you and approaching you about these things. The third point is illusion. Recently we have illusion. When Colombia stick to the Copa America, we felt that illusion. We thought that that cup was in your home, and then boom, we lost. An illusion is like daydreaming about something or someone. In the teenage romances, when we fell in love, we start to think, oh my God, I want that person, I need to be with him. And that is illusion. Illusion is something that clashes our reality and our reason. And that 4 points are like the basis of a teenage romance. A teenage romance needs to be with those things because it's an experience that adolescents want to live and live every moment. And this talk I created based on my experience because I wanted a teenage romance. I wanted my own story that I read on several books and movies. And that's how I get involved into a relationship. And I started to idealize that person. He started to idealize me. And based on those stigmas, we create our emotional attachment. I started to depend on him, and he started to depend on me. And that was a big error that we commit. And due to the emotional maturity, we end the relationship, and we ended up being friends. And I just wanted to tell you that emotional intensity, identity, illusion, and idealization are those risks that adolescents want to live, that we live into a relationship. Love clashes with rationality,
And love surpasses all the physical things and goes beyond our feeling. And that is something that adolescents want to seek. I seek that love. I felt that love. And I know that everyone in this room has felt that love in our adolescence, when we grow up, and we're still feeling it. And I just wanted to leave you with that question. Are we prepared to take that risk? Are we prepared to fall in love? Thanks for your attention. Hay consecuencias con el uso de las redes sociales, pero ¿cuáles son? Con ustedes, Ana Arboleda. ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? ¿Y cuántos de ustedes son activos? O sea, suben videos, chatean con otros y así. ¿Y ustedes sabían que el 46,8% de la población sufre una adicción a las redes sociales y un 35,2% son adolescentes? El verdadero problema de esta situación es que no hacemos nada para detener esta problemática, porque pensamos que tenemos el control. De alguna manera pensamos que no nos afecta, y cuando pensamos así, automáticamente caemos en la trampa. Por eso, hoy quiero que entiendas que dentro del negocio más grande del mundo, el producto no son ni los fármacos ni la comida rápida, eres tú. Y el objetivo es que pierdas la mayor parte del tiempo posible dejándote lavar el cerebro con lo que funciona como un chupete virtual, tu celular. Ahora, como pueden ver en esta gráfica, nos muestra el porcentaje de adolescentes que sufren depresión divididos por grupo de edad. Como pueden ver, de 12 a 14 años, el porcentaje es más bajo que de a 15 a 19 años. Y esto se debe a que las redes sociales son altamente adictivas, pero también es porque de 15 a 19 años son las edades donde los adolescentes están más expuestos a lo que son las redes sociales. Un estudio realizado por la Universidad del Sur de California estudió por 3 años a 20 adolescentes entre las edades de 13 a 20 años. Y el estudio identificó cambios en los volúmenes de materia gris, es decir, en la morfología cerebral. Como pueden ver, el pico más alto fue en el 2022, y esto es por la pandemia. Además, aquí podemos encontrar las edades de 12 a 13 años, de 14 a 15, de 16 a 17 y de 18 a 19. Además, estas son las imágenes del estudio. Como pueden ver, las partes rojas, naranjas y amarillas del cerebro son las partes que más cambiaron. Aunque no parezca, este es un problema que tienen muchos adolescentes, y por eso les voy a contar la historia de Andrea Barrios. Andrea Barrios, una adolescente de 17 años, afirma que duraba hasta las 3:30 de la mañana en el celular. Se convirtió en una adicción y al pasar los días me iba aferrando más al teléfono. Así afirma Andrea. Además, Andrea tuvo que dejar sus estudios para internarse en un centro de rehabilitación por más de un mes. Y luego de esto tuvo que tomar terapias ambulatorias por alrededor de 3 meses. Ahora, la próxima vez que utilicen redes sociales, yo los invito a que se pregunten, ¿estoy utilizando bien mi tiempo o estoy viendo lo que está contribuyendo a mi vida? Además, esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué pueden sufrir las adolescentes o jóvenes que sufrieron una adicción a las redes sociales desde temprana edad? Bueno, pues a futuro estos adolescentes pueden llegar a sufrir, pueden llegar a desarrollar otras cosas como la ansiedad o la depresión. Pero también pueden tener otro tipo de adicciones como la adicción al alcohol, a las drogas o a los juegos. Recuerden que hay que usar las redes sociales con buen pensamiento y cuídense, recuerden que las redes sociales hay que usarlas de buena manera y muchas gracias por su atención. Y finalmente, ¿ustedes piensan que las matemáticas, entre otras cosas, nos generan una mentalidad más abierta? Para aclararlo, Juan José Suárez. Do you know that you can calculate your blood pressure with a single mathematical equation? Well, this is true. Using the formula 80 plus 7 multiplied by the sine of P per T divided by 12, where T is the number of hours passing a day. For example, if it's 6 a.m., we divide 6 by 12, which is 0.5 P, whose sign is equal to 1. Then we multiply 7 per 1 and add 80 to the result, giving a blood pressure at 6 a.m. of 87 millimeters of mercury. This is only one of the many things that mathematics can do in the world. Another example is that it can help us take the best decisions in life based on the context, like in architecture.
For example, to take the best decision in the building of a diagonal staircase, we can calculate the length it will have by using trigonometrical ratios with the angle the staircase will form and the height of it, sine equal to opposite side of the angle divided by the hypotenuse. By this, mathematics fosters our cognitive skills such as attention, memory, logical reasoning, and critical thinking. When I am thinking about these advantages, I have an idea of why mathematics is essential to medicine. Because it saves lives. Let me explain myself. Do you know why surgeons study mathematics? Well, it's simple, because they are experts in operations. Nah, just kidding. Seriously, in medicine, mathematics is really important. Some examples of this are in the creation of new medicines, because they need to know mathematics and the respective calculations to work out how to balance a chemical equation in order to create new medicines. However, these are not the only things mathematics benefits. Another one is that when you learn about it, it opens our minds. You don't believe me, right? Well, there is a study that says that 67% of the people who learn mathematics get interested and continue by themselves, 29% because of school and obligations, and finally, only 4% of the people who study mathematics do not like it. When I have an idea of why I like mathematics. Well, it has helped me in a lot of moments of my life. For example, when I have to arrive at an important event by making the calculations of the time it will take me to get ready and arrive there. By this, I can work out the time that I have to start to get ready in order to be punctual. In another case, I was in a math course in Sergio Arboleda University, where they taught me many things that motivated me to decide that I am going to study mathematics in the future. There, they also taught me a trick. Do you know that I can figure out your footwear and age by only asking you some operations? Let's make an example with me. My footwear is 42. I'm going to multiply it per 5, which is 210. Then we add it 50, which is 260, which multiplied by 20, which is 5,200. Then we added 1,024, which is 6,224. Finally, we subtracted from the year I was born, 2008. This gives us the final result of 4,216, where 42 is my footwear and 16 the age I turned this year. This has its own explanation, and you can test it to check it is true. To conclude, mathematics opens our minds into a big world full of algebra, geometry, and statistics, strengthens our ability to answer and solve problems in real life, based on that informs, architecture models, reports of work, etc. It also helps us to orient ourselves to select the best decisions in our life, what is the best thing to do based on the context, and to do it correctly. Thank you. Y ya para terminar con nuestro evento del día de hoy, agradecemos a todos por su asistencia y participación. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Esperamos que hayan disfrutado de mucho de conocer todos estos nuevos temas a cargo de nuestros compañeros. Fue un gusto. Quien les habló, María José Gutiérrez.